Buenos días, profesoras, profesores, buenos días, compañeros. Hoy día en nuestro grupo vamos a exponer la enteroctomía y enostomosis intestinal. Los integrantes son los siguientes: Sasha Contreras, Ariana Lechuga y quien les habla, Luis Moya. Una diapositiva más. Avanza. Hay que tener ciertos conocimientos, ya que esta cirugía se realiza en el intestino. Hay que conocer algo con respecto al intestino. El intestino se ubica en la cavidad abdominal y ocupa principalmente la región central y ventral, y le rodea varios órganos como el hígado, el vaso, los riñones y la vejiga. Está conformado el intestino por una porción que es el intestino delgado y luego el intestino grueso. El intestino delgado principalmente se encarga de la digestión y absorción de los nutrientes, mientras que el intestino grueso principalmente en la absorción de líquidos, ¿no? Agua. El intestino delgado está conformado por el duodeno, por el yeyuno e ilion, mientras que el intestino grueso tenemos al ciego, luego tenemos al colon, ¿no? El colon ascendente, luego colon transverso, colon descendente y la última porción del intestino grueso que es el recto. El intestino se encuentra unido al mesenterio, que es el que le brinda la irrigación, la inervación y protección. ¿Por medio de qué? Por medio de la arteria mesentérica craneal, por medio del plexo nervioso mesentérico y ganglios linfáticos que le da justamente la protección. Ya. Con respecto al intestino delgado, la porción del duodeno es se encuentra o empieza después del estómago, ¿no? Cuando termina ese esfínter del píloro. Hay que recordar que en el duodeno desemboca o se abre el conducto colédoco y el conducto pancreático. Además de ello, eh, hay que recordar algunas capas del intestino, como la mucosa. ¿Sí? La mucosa es la parte más interna, es la que se encuentra en contacto con los alimentos, ¿no? En la luz de la luz donde se encuentran los alimentos. Luego tenemos la submucosa que le va a dar justamente los vasos sanguíneos, y luego la muscular, que es la que le da la motilidad, el movimiento, ¿no? Los movimientos peristálticos. Una diapositiva más. Ahora sí hablemos con respecto a la enteroctomía. La enteroctomía, hay que recordar que mm, etimológicamente entero significa intestino y ectomía extirpación, es decir, la extirpación quirúrgica de una porción del intestino, para luego realizar una anastomosis, que es la unión de las estructuras tubulares. En este caso de las porciones ¿no? Que quedaron del intestino después de la enteroctomía. ¿En qué casos se puede llevar a cabo estas cirugías? Una diapositiva más. Sí, cuando encontramos casos de cuerpos extraños que, que pueden llegar, ¿no? A veces cuerpos extraños por tiempo prolongado y va a interferir en el suministro de sangre, generando la necrosis, pues la muerte del tejido. Además de ello, también existe la intussuscepción cuando una porción del intestino se imagina dentro de otra porción. Además de ello, también tenemos las neoplasias y también los volúmenes intestinales, que es la torsión del intestino. Siguiente diapositiva. Y eso Mm, sería todo por mi parte. Bueno, en las consideraciones prequirúrgicas es importante el ayuno del paciente antes de la cirugía. Son unas 12 horas en pacientes pediátricos, suelen ser periodos más cortos, también va a depender de la edad o el tamaño del paciente. Pueden ser de 4 a 8 horas. También tenemos que, cuando tenemos este tipo de técnicas es porque el paciente tiene algún tipo de obstrucción, necrosis o puede llegar a ser una neoplasia y el paciente va a presentar vómitos. Eso quiere decir que va a estar deshidratado. Por eso se necesita lo que vendría a ser la fluidoterapia del paciente con electrolitos.
para que se pueda estabilizar y pueda ser apto para la cirugía. Antes de la cirugía, normalmente se trata de corregir todo esto de un 50-75% para que pueda ser apto para la cirugía. Y durante la cirugía se administra un volumen de cristaloides de 10 mililitros por kilo por hora para contrarrestar la hipotensión asociada a los fármacos anestésicos. En el caso de obstrucciones parciales o caudales, la cirugía se realiza durante las 12 horas del diagnóstico, excepto si existen signos clínicos graves que pueden sospechar como una futura necrosis intestinal, y eso va a permitir que se tiene que hacer la cirugía mucho antes y la corrección de fluidos tiene que darse a la hora de la cirugía, ¿no? Para que se pueda mantener al paciente, ya que como dije, la mayoría de pacientes vienen deshidratados. En el caso del protocolo anestésico, la mayoría de protocolos que pude encontrar usan lo que vendría a ser la silacina. En el caso de obstrucciones por cuerpos extraños, no es recomendable la silacina, ya que este va a aumentar el tono vagal, causa una vasoconstricción periférica y una elevación de la presión arterial, y esto va a inducir a émesis, que quiere decir que el cuerpo extraño va a querer ser botado pues, del cuerpo del animal y no queremos eso. Pero también en estos protocolos que han usado silacina no ha llegado a pasar eso, pero igual es una como que para que tengas en cuenta, ¿no? En el caso de la inducción y el mantenimiento, lo que se usa siempre es el propofol de 4 a 6 miligramos. Esto es cuando no hay premedicación. Cuando tienes una premedicación, se usa de 8 a 10 miligramos por kilo en gatos y en perros. En el caso de la premedicación es lo que suele cambiar. Para la premedicación necesitamos una analgesia. Esta puede ser dada por los alfa-2 adrenérgicos o también los opioides. En el caso usamos opioides, que vendría a ser el butarfanol, de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo, también en gatos y en perros. Este es el mejor ya que causa menos bradicardia y una depresión respiratoria que otros opioides. Este nos va a dar analgesia, por eso también usamos las benzodiazepinas, puede ser el diazepam o el midazolam, los dos en 0,2 o 0,4 miligramos por kilo. Este causa una mínima depresión cardiorrespiratoria y son adecuados para el uso en animales geriátricos, pediátricos o debilitados. Aparte que van a potenciar los efectos anestésicos y analgésicos de otros fármacos. Por eso se usa también el opioide, ya que las benzodiazepinas no causan analgesia. Entonces tenemos que manejar el dolor con un opioide. En el caso, como ya mencioné, el propofol, para procedimientos invasivos se recomienda combinarlo con agentes analgésicos como los opioides, ketamina, agonistas alfa-2. La administración intravenosa en ciertos fármacos como el diazepam y midazolam antes de la inducción con propofol reduce la cantidad que necesitaríamos para la anestesia. Por eso el propofol y el diazepam y el midazolam van muy bien conectados, ¿no? En el caso también algo que vimos es de que no se usa la ketamina. Dicen que la ketamina causa un aumento de la presión intraabdominal y reduce la presión, la perfusión intestinal. También el mantenimiento se puede acompañar con isoflurano, pero esto va a elevar costos ya que necesitamos lo que vendría a ser la maquinaria para la anestesia inhalatoria. Ya, ahora vamos a hablar sobre la técnica quirúrgica, que siempre hay que tener muy en cuenta lo que es la parte de la asepsia, ¿no? Tanto como para los cirujanos como del paciente. Siempre rasurar todo el área del abdomen bien para evitar que los pelos hagan una contaminación cruzada, el lavado con el jabón antiséptico, en este caso podemos usar yodo, la colocación de los campos para sujetarlo bien con las pinzas de campo y estas eviten que pueda entrar algún tipo de pelito. Por último, bueno, colocamos la lidocaína. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos la incisión. Vamos a comenzar con la línea de incisión de la línea media. Son dos dedos abajo del ombligo con el bisturí, atravesamos la piel, luego vamos a atravesar lo que es la grasa subcutánea hasta llegar a la musculatura abdominal y luego identificamos la línea alba con una tijera recta o bisturí, comenzamos a hacer la pequeña incisión, siempre apoyándonos con la sonda canalada para evitar cortar otro tipo de órganos y tenemos lo que es el acceso a la cavidad abdominal. Siguiente. Ya, y ahora vamos a comenzar con el aislamiento del intestino la parte dañada. Vamos a realizar la aparatomía exploratoria, exteriorizamos el asa intestinal
pero siempre con paños estériles para evitar una contaminación. En este caso no vamos a usar las pinzas hemostáticas, ya que estos pueden cortar la circulación, entonces nos apoyamos con los dedos del ayudante y procedemos luego a ligar los vasos mesentéricos que llegan a la zona afectada. Y en eso ya hemos identificado lo que es la zona dañada y siempre llevar el contenido intestinal hacia craneal y caudal de los puntos de incisión. Ya. Previamente que hemos hecho la ligación y todo, hemos cortado toda la zona que vamos a extraer, entonces realizamos lo que es la incisión con tijeras de Metzger y alargamos la incisión hasta el mesenterio y retiramos lo que es la zona dañada. Y ahora procedemos con la anastomosis, que esto es juntar las dos partes del intestino que han sido cortadas y en el caso de ver una mucosa, lo cortamos ligeramente en el caso de esa sobresalto. Y finalmente realizamos las suturas, que las suturas más comunes son el término terminal, que es la más usada, el lateral, el término lateral en cuña, que sería como que en los lados más angostos. Siguiente, por favor. Ya. Y por último, pues realizamos lo que es la sutura con monofilamento absorbible y usar siempre puntos simples interrumpidos, englobando toda la parte de la pared intestinal, que deben ser de 2 milímetros de la incisión y separadas de 2 a 3 entre ellas, todo siempre con mucha delicadeza para que no podamos dañar más. Eh, y el mesenterio también se sutura con puntos simples interrumpidos. Ya. Y las consideraciones quirúrgicas es siempre manipular todo con sumo cuidado y delicadeza los órganos y tejidos. Al finalizar las suturas, siempre verificar el cierre vesical, aplicar solución salina y ver que no existan fugas. Y luego aplicar suero fisiológico a las vísceras para que éstas no se resequen. Colocar los drenajes en caso exista peritonitis. La asepsia siempre es importante en el caso de que se pueda contaminar, pues lo cambiamos y realizar el lavado abdominal. En el caso de la cirugía excede los 15 minutos en animales pequeños o 20 en caso de animales grandes. Bueno, en el postquirúrgico siempre se recomienda, bueno, no se recomienda, es obligatorio que el paciente se quede hospitalizado unas 72 horas. En casos clínicos que hemos leído, casi siempre los pacientes se quedan hasta una semana. Se continúa una fluidoterapia intravenosa, dependiendo de lo que se necesite, puede ser ringer latato, cloruro de sodio, y se usa una medicación. Se puede usar productores gastrointestinales como la ranitidina o el omeprazol, una antibioterapia, amoxicilina de 10 a 20 miligramos por kilo, también se puede usar en rofloxacina, o cefalosporinas de primera generación en el intestino delgado proximal o de segunda en el intestino delgado distal. ¿Esto por qué? Hay una diferencia de carga bacteriana dependiendo de la zona del intestino. En el caso del duodeno al yeyuno, la carga bacteriana suele ser más baja, por eso usan las cefalosporinas de primera generación, y en la parte del ilion y el intestino grueso tiene una mayor carga bacteriana, por eso usan las de segunda generación. En el caso de los opioides, se puede usar el tramadol. En perros la dosis es de 2 a 4 miligramos por kilo y en gato es de 2 a 3 miligramos por kilo. También algunas literaturas dicen que se puede usar los parches de fentanilo por 3 días. También cabe recalcar que los días van a depender de la gravedad del paciente y cómo se encuentre. Casi siempre son de 3 a 4 días la medicación, los opioides o los analgésicos. En el caso de un instante inflamatorio, se puede usar la dexametasona y antieméticos, si es necesario, la serenia de 1 a 2 miligramos por kilo. Algo muy importante es que el paciente no puede ni debe temer, ni debe tomar nada sólido por boca, solo agua y alimento líquido. Por eso casi siempre los dueños dejan al paciente hospitalizado, ya que se puede ver mejor este control, ¿no? De que el animal no ingiera nada. El alimento tiene que ser líquido, tiene que ser una dieta blanda y debe ser introducido de forma muy progresiva. Por esto, el total de recuperación postquirúrgica puede llegar de 3 a 4 semanas, ya que usualmente la primera semana es la rehabilitación del paciente, donde solo se ingiere eh, líquidos o comida muy blanda. A la segunda semana ya se puede reintroducir poco a poco la comida, como cuando hacen con los cachorros que ponen las croquetas en agüita y se hace como una comida blanda, se puede ir reintroduciendo y así hasta la cuarta semana donde ya el paciente estaría
estable, ¿no? También va a depender, hay pacientes también que se recuperan mucho más rápido y estas semanas pueden ser más cortas. También dicen algunas literaturas de que el paciente no puede comer lo que es absolutamente nada dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque el intestino, obviamente, como está recién practicado de la técnica quirúrgica, está inflamado y se sugiere que no se ingiera ni siquiera lo que vendría a ser la dieta blanda, sino que todo sea eh, base a fluidoterapia con antibióticos y complementos, pues para que el paciente se pueda recuperar. Pero solo es en algunas literaturas, por eso no lo he puesto ahí, ya que las demás recomiendan que sí se puede dar el alimento, pero tiene que ser líquido o base por sonda. Y ya, esas son las referencias bibliográficas y gracias. ¿Ya está?